Quizás digan, hoy llegó Cristian con una energía, es el café que me tomé en la cocina, que hasta ahorita me está pegando y el por cual estoy, no quiero decir acelerado, pero el por cual estoy emocionado del poder estar compartiendo con ustedes. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Amén. Mientras me preparo, como muchos saben, un grupo de nuestros líderes de misiones junto con el pastor han salido a México, en el cual ellos fueron a hacer la obra de Dios. Hace poco recibimos un video en el cual el pastor estaba predicando en México and he brought the house down. Lo que estoy diciendo en inglés es de que Dios se movió a través del pastor y esa iglesia recibió lo que tenía que recibir esta mañana. Amén. So es una emoción el poder ver, y nosotros individualmente tenemos que tomar ese momento y decir, man, qué lindo es lo que Dios está haciendo a través de lo que nosotros, cuando nosotros nos posicionamos de una manera en el cual decimos, Dios solo úsame. Lo que Él comienza a hacer es algo que es inexplicable y inesperado. Por ese motivo me ven a mí. Obviamente yo tengo menos pelo que el pastor, pero me ha confiado Él la responsabilidad de dar el mensaje hoy y lo que viene a ser una nueva serie. Esta nueva serie tiene por título Cuando tu fidelidad se convierte en historia. ¡Pum! Ahora, mientras estaba preparando, meditando, lo que vino a formar el mensaje de hoy, cual el título del mensaje hoy es Retomando la mayordomía divina. Ahora, mientras preparaba lo que comencé a ver y dije, man, quiero, Padre, que tu palabra siempre llegue a los corazones de cada uno de ellos, donde lleguemos no solo a ser motivados o de una manera nos sintamos bien, sino que salgamos queriendo cambiar con ese deseo de ser diferente a lo que fuimos ayer, aunque no hemos llegado a la madurez y la perfección. Pero cuando leía y preparaba para el mensaje, dije, lo que sí sé que quiero es que cuando salgamos de esta iglesia hoy, simplemente este mensaje viene a ser la fundación para la serie en la cual seremos bendecidos, pero va a causar en muchos que salgan y el anhelo dentro de mí es de que salgamos diciendo o pensando de una perspectiva diferente, donde comencemos a cuestionar todo en nuestras vidas en el sentido de que quién es el dueño de todo lo que tenemos. Retomando la mayordomía divina, vamos a estar en Génesis hablando de un ejemplo de un hombre, o de hecho es un joven, porque la Biblia dice que tenía 17 años cuando ocurrió, cuando comenzó a suceder todo esto en él. Pero antes de eso van a escuchar que voy a estar repitiendo una frase, porque quiero que esa frase llegue a ser una semilla, la cual mañana cuando despierten, o el martes, jueves, viernes, miércoles, cuando despierten, esa frase la recuerden y comiencen a autoanalizar y decir, you know what? Sí, tengo que hacer algo para el reino de Dios. Quiero que repitan lo siguiente, esa frase es: la fidelidad de hoy se convierte en historia mañana. La fidelidad de hoy se convierte en historia mañana. Lo que quiero hacer es llegar a lo siguiente, y es, cuando analizaba en el mensaje, lo que vino a mi mente es de que típicamente cuando alguien llega al punto donde Dios llama para que regrese con él, o cuando ha fallecido, lo pongo en esos términos, lo que llega a suceder es que estimadamente el recuerdo de esa persona que ha fallecido llega a ser extendida como a unas dos o tres generaciones después de que él ya falleció. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? Lo que eso quiere decir es de que cuando alguien fallece, el hijo y el nieto lo recuerdan, pero cuando el nieto ya no está para contar de él, ya no se recuerdan del nombre de fulano del tal.
Y lo que eso ha causado en la humanidad, o en, pudiéramos decir muchos hombres, right? Porque dentro de nosotros como hombres, aunque no queramos, muchos traemos un orgullo en el cual queremos sentir que estamos en lo más alto, o que, este es mi nombre, mi apellido, tengo que hacer esto para que se recuerden de mí. Llega a nosotros el deseo o el intento de querer prolongar nuestro nombre o dejar un legado, una historia en el cual puedan decir, ese hombre, se recuerdan de él. Nada malo con eso. De hecho, quiero que escuchen lo siguiente. Estos nombres lo que tienen en común es que son apellidos que están conectados con algo. El primero es Galen Center, que viene a ser un centro atlético en la Universidad de Sur California. Guy's Memorial Stadium, que viene a ser un edificio en la Universidad de Illinois. Stafford Smith, que viene a ser un baseball field en lo que es Michigan, en la Universidad de Michigan. Cada uno de ellos es un nombre de una familia que por ellos donar una cantidad extrema de dinero, los que recibieron eso dijeron, hoy le ponemos el nombre de él a este edificio y va a ser recordado. Cuando la gente camina o los estudiantes van a esos edificios, ven el nombre que dice Cristian Albino y dice, ¿quién será? Es que él dio dinero. Siempre hay ese dicho, it's because they gave a lot of money. Nada malo con eso. Otros conocemos los que vienen a ser Ford Motors. ¿Cuántos tienen Ford? No tengan pena, es un buen carro, con miedo de... Ford Motors Ford es el nombre de Henry Ford, el cual él vino a establecer una empresa que actualmente tiene el valor de $55 billones. Nada mal en eso. Puso su nombre y ahora lo que tenemos es que el apellido de él es reconocido mundialmente y ese es el legado y la historia que él dejó, y lo que él hizo es invirtió en eso, right? Hay otro que todos conocen que yo uso todos los días, Johnson & Johnson, cuando voy a bañarme. Actualmente están valorizados a $584 billones, billones con B. Nada malo en eso. Ellos pusieron su nombre para que su legado y su empresa llevara la historia de ellos de cuando fue fundada. ¿Por qué hablo de esto, Cristian? What are you doing? Mejor fueran mandado a Cristian a México y dejar al pastor porque ya me aburrió. Esto es lo que quiero que lleguen a entender a través de esto. A través de este mensaje hoy les quiero presentar la fundación de del diseño que Dios hizo, lo cual nos demuestra fundamentos claves que fue dado a nosotros desde la creación inicial. Es decir, desde cuando Adán fue creado, hubieron fundamentos que fueron dados a nosotros, la cual vienen a ser fundamentos que si nosotros en obediencia lo ponemos en práctica genuina, podemos llegar a dejar una historia al punto de que nuestra fidelidad de hoy se convierte en la historia de mañana. Digan conmigo, la fidelidad de hoy se convierte en la historia de mañana. Lo que estoy diciendo es de que a través de la Biblia les voy a presentar de que Dios nos creó con 4 fundamentos, la cual nada malo, quiero repetir y seguir repitiendo, nada malo con invertir, con donar, con dar. Pero dentro de nosotros llevamos 4 fundamentos que fuimos creados para grandeza y para hacer que el mundo cambie. Por medio de Cristo nosotros solo venimos a hacer el vaso. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. En Génesis el capítulo 1 versículo 26 hay una clave ahí que quiero leer, en la cual dice lo siguiente: cuando Dios creó los cielos, no dice esto, pero estoy preparando para leer el verso. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los mares y todos los animales, llegó a un punto donde terminó y dijo lo siguiente en el versículo 26. Dijo, hagamos a los seres humanos, escuchen, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. En el verso 27 dice, así que Dios los creó, es una confirmación.
So Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. El fundamento número uno fue que nos dio identidad. So hay ocasiones en las cuales nosotros estamos pensando o a veces batallamos y decimos es que y posiblemente en generaciones más jóvenes donde dicen es que no tengo identidad, es que I don't know who I am, es que I have to find myself. Quiero que llegues a entender que Génesis 1:26 dice que tú fuiste creado a la imagen de Dios. So, tu identidad está encontrada o está refugiada en lo que es Dios y Cristo. Amén. So, nos dio identidad. Después en el 26 confirmó y dijo, así que Dios creó a los seres humanos. ¡Pum! Nos hizo a Adán a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Esto confirma el primer fundamento que viene a ser identidad. Luego en el capítulo 2 de Génesis habla otra vez acerca de su creación, en la cual en el versículo 8 él habla de que cuando creó al hombre, él creó también el jardín dentro del Edén para que el hombre pudiera vivir. Le dio un lugar donde vivir. Y después en el 15 lo que él dice es lo siguiente. Le dice, y ellos reinarán sobre peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Cuando él dijo, y ellos reinarán, fue el segundo fundamento que nos dio cuando viene a ser lo de la autoridad. Digan autoridad. So nosotros llevamos dentro de nosotros la identidad de Cristo y la autoridad dada a nosotros por Cristo. Escuchen, para reinar sobre la tierra, los animales, las aves domésticos y los salvajes. Y aquí está la clave. Porque cuando Él creó lo que viene a ser el jardín de Edén para que pudieran vivir ahí, lo que Él dijo fue algo clave, porque dijo lo siguiente. En el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén, puso al hombre en el jardín de Edén, puso. Es decir, de que Él lo plantó ahí, pero no le dijo, ten, es tuyo, haz lo que tú quieras. Lo que Él le dijo es, te voy a poner aquí y tu propósito, ahí llega el tercer punto o el tercer fundamento, que es que Dios nos dio propósito. Ese propósito era lo siguiente, dice, ahí puso al hombre que había formado para que se ocupara de él, que se ocupara del jardín y de la custodia. Esas dos palabras, ocupar y custodia, disculpen, vienen a ser las palabras abad y shamar en el hebreo original, lo cual juntos vienen a presentar el cuarto fundamento y el fundamento en el cual yo voy a estar basado en este mensaje, porque va a ser el fundamento de la serie que viene. Y esa palabra viene a ser lo siguiente, digan conmigo, mayordomía. So, si pueden poner atrás de mí los cuatro fundamentos con los que fuimos creados, que viene a ser identidad, viene a ser autoridad, viene a ser propósito y digan conmigo, mayordomía. So, el propósito de Adán al ser creado era ser el mayordomo del jardín de Edén. Lo que llegó a suceder es de que cuando Adán y Eva decidieron desobedecer y comieron de la fruta, lo que llegó a suceder es de que fueron echados del jardín. Y cuando fueron echados del jardín, no sé si el echado sea correcto, discúlpenme si alguien dice no me gusta esa palabra, pero cuando fueron expulsados del jardín de Edén, lo que llegó a suceder es de que en ese momento él llegó a perder parte de su propósito y su mayordomía total. Siempre mantuvo su identidad porque fue creado en la imagen de Dios. Siempre mantuvo su autoridad porque él todavía dominaba los animales de la tierra. Pero el propósito se perdió junto con la mayordomía. Y cuando les dije que quiero que salgamos cuestionando cómo miramos o la perspectiva que llevamos en en lo que nos pertenece a nosotros, quiero que nosotros comencemos a entender de que el motivo por cual tenemos todo es porque Dios nos ha confiado
pero todo le pertenece a Él. Deuteronomios y Salmos hablan acerca de esto. Deuteronomio 10 al 14, capítulo 10, versículo 14 dice lo siguiente: mira los cielos más altos y a la tierra, y todo lo que hay en ella pertenece al Señor tu Dios. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y ¿qué? Y todo lo que en él habita. Son versículos que confirman que todo lo que existe hasta actualmente hoy día le pertenece a Dios. Nosotros simplemente venimos a ser mayordomos. Pero a veces cuesta entender esa palabra y dicen: no, man, comenzó a predicar de algo que I don't know, o no me gusta, o ya cerré la mente porque ya sé dónde va, porque me va a comenzar a pedir dinero. No. Ese va a ser un enfoque que yo estoy evitando, es querer decirte o hacer énfasis sobre las finanzas. Eso es entre tú y Dios. Lo que yo deseo que tú llegues a anhelar a través de este mensaje es cuando tú mires todo lo que Dios te ha dado en tu, que tú llegues a tener, que tú puedas decir: Padre, esto solo es algo que tú me has confiado, no me pertenece a mí, aunque a veces llega a doler. Es por eso que mi primer punto viene a ser lo siguiente, pero antes de proceder al primer punto quiero hacer lo siguiente, es repetir esta frase: que la fidelidad de hoy se convierte en la historia de mañana. El primer punto que quiero hablar es el siguiente: que la mayordomía se demuestra en la fidelidad, en lo cual, la mayordomía se demuestra en la fidelidad con la que servimos y protegemos lo que Dios nos ha confiado. Me estoy convirtiendo en tartamudo porque las notas que tengo aquí las escribí mal y no le puedo echar culpa a mi esposa porque esta vez yo sí hice las notas yo propio. Pero lo que quiero que lleguen a entender del punto es lo siguiente: es de que cuando nosotros llegamos a entender la mayordomía, va mano a mano con la fidelidad. No puede uno ser un mayordomo sin poder ser fiel en lo que él está haciendo. Y quiero aclarar esto bien claramente, porque unos dicen: está hablando de la administración. En parte sí, porque la mayordomía lleva administración, pero la diferencia en un administrador y un mayordomo es que típicamente el administrador siempre busca administrar lo que es de él y para su beneficio personal. Un mayordomo llega a entender de una perspectiva de que, hey, esto no es mío, no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Entonces yo siempre voy a estar pidiéndole a Dios: Padre, has puesto esto en mis manos, pero ¿qué quieres que yo haga? Aunque yo sudé, yo lloré, yo trabajé, me costó tantos años, lo logré porque hice esto y esto y esto, pero al fin del día está en tus manos, porque tú llegas a entender de que un mayordomo dice: esto viene de Dios para que yo lo administre para su reino y su gloria. Amén. Ya sé que no le gustó, pero abróchense el cinturón, dirían de cuando yo era chiquito y predicaban esos predicadores. Hágale así. Come on, no, come on, háganlo. Abróchense los cinturones, porque yo soy el conductor esta mañana y yo no tengo licencia. Ya, sí tengo licencia. La mayordomía va mano a mano con lo que es la fidelidad. Y cuando quiero que lleguen a entender esto bien claro, cuando estoy hablando de la mayordomía, cual viene a ser la fundación de esta serie, repito, no estoy hablando o no vengo a darles un mensaje donde van a salir y van a decir: ¿quieren que dé más en la iglesia? No. Quiero que tú puedas entender que la mayordomía va más allá de solo recursos, aunque incluya los recursos. Lo que está hablando es que la mayordomía incluye el tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le das a Dios durante el día? No la semana, porque todos llegamos bien vestidos. Y no voy a hablar de los diezmos, pero pudiera poner una semilla en tu mente. Si Dios dice que el 10% es de Él y te da 24 horas al día, entonces ¿no sería que 2.4 de tu día, 2 horas y un cuarto de tu día en 15 minutos deberían ser para Él? Right? Am I wrong? Llévense eso para sus casitas. Pero, ¿qué estás haciendo en tu tiempo?
De tal manera que decimos, no, es que es cool. Yo fui a la iglesia el miércoles y después tuvimos devocional el jueves y después y fui el domingo. Durante la semana no tengo tiempo, pero un buen mayordomo dice, Padre, este es tu tiempo. Hablaba con alguien esta mañana y me decía que llegó al punto donde cambió lo que ellos hacían de una forma en la cual estaba centrado en primero asegurarse de darle el tiempo a Dios y luego continuar con su día. Y dice, desde el minuto que hice eso, han cambiado ciertas cosas en mi vida. Un mayordomo no solo está pensando en recursos, está asegurándose que el tiempo que Dios le ha dado lo está usando efectivamente. No sé si se recuerdan lo que el pastor puso aquí de un cinto en el cual estaba largo y solo el primer pedazo estaba rojo, y eso acumulaba lo que venía a ser 75 años de nuestras vidas. Un mayordomo entiende que si la Biblia dice que solo tenemos de 70 años para vivir, entonces está planificando su tiempo bien para ser efectivo 100% del tiempo para el reino de Él, no para su propia gloria. Para el reino de Él, quien es Dios. La mayordomía también es hablar acerca de los talentos y de las habilidades que Dios ha puesto en ti, en el cual tú lo llegas a usar para su gloria, y no solo estás diciendo, oh sí, pues me gusta, pero no lo quiero hacer porque ya sé que si lo comienzo a hacer, entonces solo a mí me van a escoger, y oh my gosh, cómo me cae mal de que solo a mí me ponen. Otra vez me pusieron en Planning Center. ¿Se ríen porque es verdad o porque o por qué se ríen? Right? La mayordomía también, y escuchen esto, viene a ser algo que un mayordomo dentro de sus relaciones sabe lo que él está haciendo. Está influyendo de la manera correcta, está en sus estudios bíblicos con su familia, tratando de compartir lo que viene a ser el reino de Dios para una generación que viene detrás de él. El mayordomo es alguien que aún se preocupa de la creación de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que cuando tú estabas caminando y viste un vaso de Starbucks que estaba en el piso, paraste, lo recogiste y lo pusiste en la basura, en vez de solo mirarlo y decir, ay, que lo recoja alguien más? ¿Puedo ser honesto? Un mayordomo va más allá, les digo, y I'm going to challenge you, los voy a retar para que lleguen a entender que un mayordomo es más que solo recursos. Viene a ser el tiempo, talentos, habilidades, relaciones, la creación, y escuchen, aún nuestra salud, nuestra espiritualidad, en la manera que buscamos a Dios y decimos, Dios, voy a hacer lo que tú quieras con tu templo porque tú me lo diste y tú me lo quitas. ¿No dijo Job, Dios dio, Dios quitó? Entonces un mayordomo va más allá de $1 y $5. Un buen mayordomo, el cual fue creado inicialmente al diseño de Dios en Adán, fue un mayordomo llamado Adán, que el trabajo de él en ese entonces no había economía, no había finanzas. El trabajo de él simplemente era trabajar el jardín de Edén y protegerlo en momentos que algo vendría a suceder. Porque un mayordomo es lo que Dios busca dentro de nosotros, porque lo que está por venir requiere que nosotros nos paremos en no solo ser líderes, pero mayordomos del reino de Él, porque para que nosotros podamos llegar al siguiente nivel necesitamos entender que hay sacrificio, pero vale la pena mientras nosotros lo estemos haciendo para Cristo. Amén. Yes, please. Un mayordomo es alguien en el cual le ha sido confiado todo. Y por los próximos minutos quiero hablar acerca de un hombre en la Biblia que encontramos, la cual es un joven realmente, porque cuando comienzas a leer la historia de él en Génesis 37, rápidamente dice de que él tenía 17 años. Y este joven vino a ser uno de los mayordomos más exitosos de la Biblia, más exitosos que ha existido desde la creación del mundo después de Adán. Y quiero hablar unos minutos acerca de su historia, porque dentro de su historia lo que viene a suceder es de que
podemos usarlo como ejemplo y ver cómo él en momentos altos, él fue un mayordomo exitoso. Y aún en momentos bien bajos, pudieran decir, at the lowest point of his life, en el punto más peor de su vida, él aún fue un buen mayordomo porque entendió de que lo que él hacía no lo hacía para sí mismo, sino lo estaba haciendo para el reino de Dios. Y siempre buscaba hacer lo mejor para Dios y no para él mismo. Lo cual me trae a mi siguiente punto. ¿Cuál es el punto número 2? Que el mayordomo fiel mira más allá de lo que le beneficia a él personalmente. Y llega a entender que su fidelidad hoy expande el reino de Dios, pero se convierte en historia. Lo voy a repetir. Que un fiel mayordomo busca más allá o puede mirar más allá de lo que le beneficia a él. Llega a entender lo siguiente, de que su fidelidad hoy expande el reino de Dios y llega a ser la historia de la cual hablan generación tras generación tras generación y bendice generación tras generación tras generación. Ese hombre en la Biblia se llama José. Lo interesante es de que los músicos y el grupo de alabanza, Hope Worship, son testigos que nosotros no hablamos en el transcurso de la semana, maybe high, right? Pero yo no vengo a ellos específicamente y les digo, canta este coro porque quiero que lo cantes porque va ligado a mi mensaje. Pero la segunda alabanza, mientras estaba parado allá atrás, la segunda alabanza que cantaron hablaba, decía una frase, el Dios de Abraham, de Jacob, de Abraham, Isaac y de Jacob, right? ¿Cómo se llama la alabanza? Dios de generaciones. El jovencito del cual voy a hablar es José, quien viene a ser el hijo de Jacob, conocido como Israel, que era Israel, Jacob, hijo de Isaac, que era hijo de ¿quién? Y cuando estaba yo ahí atrás parado, escucho esa frase de la alabanza de Dios de generaciones y me puse tan gozoso y dije, man, God, you're perfect. Porque tú quieres que nosotros lleguemos a entender de que un Dios de generaciones es al cual le servimos, pero para nosotros ser exitosos y dejar no solo un legado, pero cambiar la historia de esta ciudad, de generaciones que están por venir, requiere que nosotros lleguemos a ser mayordomos, algo que fue perdido en Adán, pero que fue restaurado con Cristo. Solo que llega a ser, voy a hablar, en mi versión voy a hablar de lo que viene a ser la historia de José y voy a leer versículos claves, pero para ser efectuoso con el tiempo, no voy a leer toda la historia de él porque comienza en el capítulo 37, se brinca al 39 y de ahí del 39 al 50, terminando Génesis, habla de lo que viene a ser José. Pero es clave porque este joven José, lo que él llegó a hacer a través de su mayordomía, es salvar no solo a su padre y a sus hermanos, sino que a los hijos de sus hermanos y a los hijos de él y a las generaciones y generaciones que vinieron a ser las tribus de Israel. Porque si a este momento no han conectado o captado, de Jacob vinieron a nacer 12 hijos. José era uno de ellos. Y de esos 12 hijos llegaron a ser las tribus de Israel, el pueblo escogido de Dios. That's beautiful. That's beautiful y me emociona a mí porque a mí me imparte la palabra cuando digo, wow, God, yo no hablé con el pastor, simplemente me dio la serie, me puse a orar, tú me diste este mensaje, está conectado con lo que estaba diciendo la alabanza y ahora podemos ver de que a través de lo que un joven de 17 años hizo, nosotros llegamos a tener salvación, redención a través de Cristo, por su obediencia y su mayordomía. Amén. So José, como les dije, fue hijo de Jacob. Jacob lo tuvo a una edad ya mayor.
en el cual, y no sé por qué pienso así, pero me hizo reír y dije, no, ese no es el caso mío, porque maybe me creo viejo. Porque cuando leí esa frase en la Biblia que decía, y Jacob tuvo a José de una edad mayor, y por esa frase de que él lo tuvo a una edad mayor, él lo amaba más que a los otros 11 hermanos, de tal manera que él hizo una túnica de colores. Y los hermanos comenzaron a resentirse. Y cuando leí esa frase, es un comentario al lado, dije, no. Para los que me conocen saben que Dios nos bendijo con una nena. Y dije, no, pero yo no amo a Gigi más que a las demás. No, yo soy igual. Pero les pongo a preguntar solo un chiste. ¿Cuál es el favorito hijo de ustedes, los que tienen hijos? A ver, si lo encontramos en la Biblia, no me digan que no existe. Dios los perdone. Anyways, yo dije, no, eso no existe en mí. Yo amo a las 3 niñas igual. Pero Jacob no. Dice la Biblia, las escrituras, de que él amaba a José específicamente más por el hecho de que lo había tenido a una edad más avanzada y le había hecho una túnica muy hermosa de colores. Ahora, este jovencito de 17 años tenía sus hermanos y él no es, y quiero hacer énfasis en esto, él no escogió lo siguiente. Lo que sucede es de que Dios le comenzó a hablar a él a través de sueños. Estos sueños eran 2 específicamente, en la cual él les decía a sus hermanos, tuve un sueño en la cual estaba posicionado en un lugar más alto y ustedes se rendían a mí, me servían a mí. Y obviamente, ya que era el favorito, cuando él les trae esos sueños a ellos, ellos se enojan y le ponen de sobrenombre el soñador. Y comienzan a tener un odio, una envidia hacia él, de la cual comenzaron ellos a querer a hacer un complot de querer matarlo. El hermano mayor Rubén, en una ocasión, cuando el papá lo manda y le dice, ve a revisar qué están haciendo tus hermanos, porque José era un hijo bueno. He was the good child. Él iba y le decía, mira, mis hermanos están haciendo esto y estamos obteniendo mala fama por las acciones que ellos hacen. En esta ocasión le pide el papá que vaya a ver qué están haciendo sus hermanos, y cuando llega él dicen, mira, ahí viene el soñador. Oh my God. Y dice, hay que matarlo. Y dice el hermano mayor Rubén, dice, no, que la sangre de él no caiga sobre nuestras manos. Mejor tirémoslo a la cisterna. Entonces ellos lo tiran a la cisterna, le quitan la túnica, la manchan de sangre y van y le mienten al papá de que había fallecido a través de un animal. Pero lo que llegó a suceder es de que en el transcurso de él estar en esa cisterna, lo llegan a vender a lo que la versión Reina Valera dice que eran medianitas, los que eran vendedores de esclavos. Y lo llevan hasta Egipto, donde él llega a ser comprado por Potifar, quien venía a ser un oficial del faraón de Egipto y era el capitán de la guardia. Y ahí es donde yo quiero, y lo que hice es un resumen de su historia. Ustedes vayan a casita y léanlo en Génesis 37 al 50. Pero hice un resumen para llegar a la parte donde comienza a hablar acerca de este joven y su mayordomía. En Génesis 39, del versículo 2 a 6, quiero leer rápidamente para hablar acerca de este joven. Y dice lo siguiente. Génesis 39, del 2 al 6 dice, mas Jehová estaba con José. Lo llevaron de la tierra de Canaán de su padre hasta Egipto, mas Jehová nunca lo abandonó. Dice el primer versículo 2, el segundo versículo, mas Jehová estaba con José y fue varón ¿qué? Próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, hablando de Potifar, y vio. Una pregunta, déjenme leer esto porque ya me estoy poniendo excited, la palabra me está ministrando a mí. Dice, y vio su amo Potifar que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mi pregunta, ¿cuántos fuera de este recinto o de este edificio pueden mirarnos a nosotros y decir,
Man, ese niño tiene algo de Dios y Dios está con él. Y todo lo que toca bendice y prospera. ¿Cuántos? Les tiro esta pregunta, no porque estoy viniendo aquí. Tú eres pecador, tú eres... No. I'm not like that. Yo soy el pecador más grande que Dios perdonó. Pero es para animarlos a decir, ¿sabes qué? Ayer no fui el mejor, pero hoy puedo ser mejor y llegar a ser el cambio que Dios va conmigo, aunque me lleven de un terreno a otro. Yo voy y Jehová va conmigo. Además va delante de mí preparando el camino para que yo pueda llegar a ser el mayordomo que Él necesita que sea. Voy a mover porque hay mucha materia y quiero hacerlo todo bien. Potifar vio de que él prosperaba y Jehová y hacía que todo lo que hacía, versículo 3, lo hacía y todo lo que él hacía, disculpen, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y él le servía. Es decir, le servía a Potifar. Y esta es la clave donde él dice, y él, hablando de Potifar, le hizo mayordomo a José de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. En otra versión dice, y entregó todo su poder. Yo estoy leyendo de la Reina Valera. Y entonces dice, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Puedo hacer esta pregunta. Y puede ser que este mensaje solo caiga en un corazón que está listo para escuchar, porque puede ser que sea algo que incomoda. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien vio algo en ti y dijo, sabes qué, yo voy a poner todo lo que tengo en él, porque yo veo que Jehová está con él? Y desde ese minuto nosotros venimos a hacer bendiciones para los demás. Puedo hacer una declaración que el minuto que nosotros lleguemos a atender los edificios, vamos a hacer una bendición para la ciudad de Rohnert Park, donde ellos van a ver y van a decir, man, esa iglesia tiene a alguien. Y no es para la gloria de Cristian, ni del pastor Edwin, ni de Jorge. Es para que vean que hay una generación y una humanidad que está dispuesto a ser un mayordomo para que ellos puedan ver la diferencia. Y entonces Rohnert Park venga a ser una ciudad ahora donde todos quieren venir, no por hacer dinero, sino porque es el lugar donde Dios está haciendo cosas naturales y todo lo que llegamos a tocar prospera. Why? Porque somos un mayordomo que Dios busca dentro de nosotros. Amén. Entonces, lo siguiente o lo último, el versículo 6 dice esto, y esto me causó risa. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y aquí quiero que lean, ready a las 3, 1, 2, 3. Y con él no se preocupaba. Y miren este Potifar, no se preocupaba de cosa alguna. Así es mi mente, él se levantaba en la mañana y él no, como muchos de ustedes, no como yo, miraba el teléfono y decía, oh my gosh, ¿a dónde tengo que ir hoy a trabajar? No, lo que él hacía, él no se preocupaba del teléfono. Él se levantaba y, oh man, voy a comer pancakes o un steak. O JP, ¿qué comerías tú? ¿Ah? Pan con chicharrón. Sé que estoy bromeando, pero esto era la efectivez y cómo Dios estaba con José aún estando lejos de la tierra de su padre, Canaán, de que cuando él estaba ahí, él vino a ser una bendición y un mayordomo que llegó a prosperar, que alguien ajeno confió todo lo que tenía en él y le dijo, ten. Y lo único que yo me voy a preocupar es qué me toca comer para el desayuno, el almuerzo y la cena. Porque un mayordomo va más allá
de recursos, aunque son importantes, un mayordomo busca administrar todo lo que Dios le ha dado. So, quiero darles a entender esta frase. La mayordomía no depende de la posición, del escenario o los aplausos, sino del corazón. ¿Puedo decir algo honestamente que quizás incomode a algunos? Con todo el amor en el corazón digo esto. Muchos de ustedes son los que deberían estar aquí en este escenario, no yo. Pero por falta de nuestra mayordomía o de decir, no quiero Dios, no, yo me voy a enfocar en esto. Por eso es de que Dios escoge al que dice sí, aunque tenga nervios, aunque tenga inseguridades, aunque tenga dudas. Lo que nos separa a muchos es de que nosotros buscamos las cosas equivocadas a cambio de decirle a Dios, Dios, quiero hacer tu voluntad antes de la mía. Porque cuando yo me siento con muchos de ustedes, y lo digo con toda honestidad, me siento yo como el más ineducado y el más tonto. Y digo, man, God, ¿cómo hablan de la palabra? Pero en el momento de que Dios te da la oportunidad o llama tu número, calls your number, tú dices, no, eso no es para mí. Pero la cruz no fue para Jesús tampoco, pero Él la tomó. No, man. Anyways, la mayordomía no depende de la posición, el escenario o los aplausos, sino del corazón. José siempre administró buscando el beneficio de otros, no del suyo propio. Y por honor y obediencia a Dios, él fue el mayordomo. Ahora, lo que llega a suceder es lo siguiente. Y necesitamos entender esto, es que la mayordomía es probada bajo la presión y no la comodidad. Digan, la mayordomía es probada bajo presión y no en comodidad. ¿Saben qué más es probado bajo presión? Un diamante. Y esto es lo importante de saber, porque cuando José fue vendido por sus hermanos, traicionado porque le tenían envidia y por dos sueños que él había tenido, llegó a Egipcio y llegó a ser establecido en un lugar, y voy a usar esta tarima de ejemplo, un lugar cómodo donde él estaba sobre todos en la casa de Potifar. A tal manera que alcanzó la comodidad, digan comodidad. Pero un buen mayordomo llega a entender de que bajo de la presión es donde un mayordomo es probado en su fidelidad y no la comodidad, porque en la historia de José lo que llega a suceder es de que él era tan próspero y el versículo lo decía que él era de buena apariencia. Que la esposa de Potifar se le llega a acercar al punto que le hace incentivos y le está pidiendo que él duerma con ella. Y lo que me impactó de José fue lo siguiente, es de que él le dijo lo siguiente, él dijo, pero no hay nadie aparte de Potifar más grande que yo que tiene cargo a todo esto. Dándole a entender a ella, ¿cómo yo le voy a fallar a Potifar? Pero esta es la clave, y creo que es en el versículo 9 del capítulo 39, donde él llega a decir lo siguiente, ¿cómo yo pecaría contra Dios? Esa frase ahí llega a enseñar de que él no le tenía miedo a Potifar, él no le tenía algún temor a Potifar. Lo que él tenía eran valores que fueron instruidos en Canaán con su padre, de que él iba a ser fiel a Dios, quien iba con él en cada momento, y por eso él como mayordomo siempre fue próspero, porque supo su lugar y en su corazón supo quién él era. Mi iglesia, te estoy pidiendo que lleguemos a entender que cuando Dios nos pone algo en nuestras manos, no es para nuestra vanagloria, es para la gloria de Él. Y es para que el reino de Él sea expandido y nosotros lleguemos a simplemente ser una historia dentro de una Biblia que va a cambiar vidas. 6 generaciones, 7 generaciones, 8 generaciones después de que nosotros ya no caminemos este mundo.
Entonces en el capítulo 39 lo que llega a suceder es de que José, obviamente por su amor a Dios y su respeto a Potifar, dice no. Y esta mujer lo llega a acusar de que él había tratado de hacer algo que no era correcto, y Potifar le cree a su esposa y lo echa a la cárcel. Pero eso es lo lindo, y quiero leer estos versículos, porque en el capítulo 39 de lo que viene a ser el versículo 21 y 23, oímos algo similar a lo que habíamos escuchado cuando él llegó a la casa de Potifar. Dice lo siguiente el versículo 21. Pero el Señor, ¿qué? Estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Tú me vas a decir que él llegó a la cárcel y entonces ahí halló gracia ante los ojos y fue el preferido dentro de la cárcel. Ese es el Dios que tú sirves, que puede hacer lo que hizo con José contigo y posicionarte en reuniones, en oficinas, en amistades con personas que tú dices, pero yo no llego a ese nivel. Y Dios dice, es que no eres tú que llega ahí, soy yo que te posiciona en ese lugar y te pone como puse a Adán en el jardín de Edén. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fidelidad, su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos. Y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse. Ahí no dice solo se preocupaba de comer, pero no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de qué? De todo. Y el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Algo clave de llegar a entender es de que José como un hijo fue muy obediente y fiel. Cuando su padre le dijo, ve a ver a tus hermanos, él le dijo estas palabras, que es las palabras que se repiten en la Biblia. Heme aquí. Fue obediente y fue. Eso causó el acto de la traición. Pero cuando llegó a Egipto, él ahí dentro de Egipto comenzó a ser ese mayordomo y fue fiel al dueño de ese momento que venía a ser Potifar. Después fue traicionado otra vez y echado a la cárcel. Y dentro de la cárcel, él fue el mayordomo del jefe de los presos. Y ahí fue fiel él en su mayordomía. Y fue próspero. Lo que quiero que llegues a entender es lo siguiente. Es de que nosotros necesitamos ser fiel mayordomos en cada temporada. Entendiendo que no se trata de nuestro beneficio, porque José nunca andaba buscando, pues si hago esto me van a dar menos tiempo en la cárcel, pues si hago esto, Potifar me va a dar un carrito de, ¿cómo le decían a los carros de los jinetes de caballo, verdad? Creo. La carreta, y solo viene a mi mente, echó a la mar los que perseguí, no sé por qué, así pienso yo. Pero no decía él, ¿me va a dar una carreta? Me va a dar, es un carro que tiene un caballo. Esos eran los carros de aquel entonces. No se hagan. ¿Por qué creen que le dice tiene 300 horsepower? Porque son caballos que existían en aquel entonces. Anyways, no lo hacía por beneficiar él. Lo hacía para honrar a Dios. Porque él había llegado a entender quién Dios era en su vida. Y que la responsabilidad de ser un mayordomo era de asegurarse de que en todo lo que él hacía llegaba a ser próspero, no para su gloria, sino para la gloria de Dios. Como esclavo, José vino a ser un mayordomo próspero que administró para Potifar. Como prisionero, José vino a ser un mayordomo próspero que
que administró bien para el jefe de la cárcel. Y estando en la cárcel suceden ciertas cosas donde él les interpreta sueños a dos presos. Tiempo pasa, les digo otra vez, por tiempo lo estoy resumiendo y quiero que lo lean en sus casas. Pero pasó en la cárcel él mucho tiempo, hasta el punto que el faraón de Egipto tuvo un sueño en el cual él no podía interpretar y nadie le podía decir qué era, y estaba muy preocupado, de tal manera que mandó a llamar a José, porque uno de los presos que estaba con él dijo: yo conozco a un joven que vino a interpretar un sueño que yo tuve y que se cumplió al pie de la letra. Entonces Faraón lo manda a llamar, y lo que llega a suceder ahí es lo siguiente, y lo encontramos en lo que viene a ser en Génesis 41 del 36 en adelante, donde donde Faraón manda a llamar a José y le dice: mira, he tenido este sueño y quiero que me digas qué es. José le interpreta ese sueño y Faraón dice estas palabras claras donde dice: ciertamente que tú eres muy sabio y que el Espíritu de Dios está adentro de ti. Y desde hoy en adelante yo te voy a hacer gobernador de todo Egipto. Escuchen. Le puso el anillo del faraón él mismo. Lo vistió de lo que dice la Biblia que era lino finísimo. Le dio su carro con su caballo y le puso un collar de oro, donde él ya no era prisionero, sino que llegó a ser el gobernador de Egipto, una tierra que no le pertenecía a él. Y en esos tiempos era fuera de lo común que un hebreo estuviera en un lugar de un egipcio. Mas sin embargo, cuando nosotros somos mayordomos que agradamos a Dios, lo que Dios llega a hacer es milagros donde Él nos posiciona en lugares donde otros dicen no se puede. Sí se puede. Por eso estamos a punto de comprar un edificio. Estamos a punto ya tenemos una propiedad en otro país, la cual va a ser una fundación para misiones. Estamos haciendo cosas que hay lugares donde nunca llegan a hacerlo, pero es porque cuando nosotros posicionamos el corazón en el lugar correcto, que es Dios, y después tenemos una mentalidad o una perspectiva de que necesitamos hacerlo para Él, no para nuestra gloria. Lo que Dios hace, que vemos a través de José, es que nos posiciona en un lugar donde Él dice: it was me, pero quiero que tú disfrutes. ¿Y saben qué? Ese fue el diseño original de Dios cuando creó a Adán. Porque en Adán lo que dice es de que creó a Adán y lo puso en el jardín para que disfrutara y trabajara. Pero se perdió. El mensaje de hoy, lo que les quiero presentar es lo siguiente: es que la mayordomía es un fundamento clave para que Dios pueda confiarnos con más y permitir que nuestra fidelidad se convierta en historia. Es porque, repitan conmigo, la fidelidad de hoy se convierte en historia mañana. ¿Qué llegó a suceder? La historia de José es sumamente, continúa, no voy a decir larga, pero continúa porque obviamente hubo una traición entre sus hermanos y lo mandaron a Egipto, pero lo que no llegaron a entender ellos, que muchas veces aún otros no van a entender de lo que Dios hace en tu vida y en nuestra iglesia colectivamente, es de que los sueños que José estaba teniendo eran para el bien de sus hermanos y su familia. Y le estoy pidiendo a Dios sabiduría porque quiero que llegue esto a sus corazones y lo podamos entender y no lo arruine yo en mi emoción. Retomando la mayordomía de Dios es el mensaje de hoy, y lo que nos presenta es la oportunidad de retomar lo que se perdió con Adán, pero fue reestablecido por medio de Jesús al morir en la cruz por nosotros.
Jimmy, si puedes poner la imagen. En la historia de José lo que llega a suceder es lo siguiente. Después de que él llega a ser gobernador, la historia de la interpretación que él le hizo a Faraón acerca del sueño que él había tenido era que iban a haber 7 años prósperos en la cual iban a recibir bastante, iban a haber 7 años que iban a flaquecer, iban a estar sufriendo bastante. Pero ¿saben cómo es Dios? Cuando permitimos ser mayordomos correctos con el corazón correcto, José estaba a cargo de todo lo que Faraón tenía y todo Egipto, a tal punto que fue tan exitoso como mayordomo, de que primero les cobraban por la comida porque almacenó toda la comida que recibieron los primeros 7 años, y los últimos 7 años que eran de sufrimiento y dolor y donde había escasez, él llegó a estar tan preparado donde ellos, Faraón, le vendían la comida a los que eran los civilizantes de Egipto. Pero cuando se acabaron todo el dinero y ya no tenían qué hacer por sus comidas, les dijeron, ok, danos tu propiedad por lo que te voy a dar de comida. Y vendieron sus propiedades. Y después, cuando ya no tenían sus propiedades, dijeron, ya no tenemos qué o cómo comprar, entonces cómpranos a nosotros y nosotros trabajaremos la tierra. Lo que quiero llegar a darles a entender es que cuando permitimos ser un mayordomo correcto, en un corazón correcto con Dios, Él llega a hacer cosas que no solo benefician a los demás o a quienes les estamos trabajando, sino que llegan a beneficiar las generaciones que están por venir. ¿Por qué? Porque lo que llegó a suceder es que llegó hambre a Canaán, donde estaba el padre de José, y tuvieron que mandar a sus hermanos a comprar comida, y él los llegó a reconocer, y dice que se conmovió, que comenzó a llorar y se detuvo, y sabía que eran sus hermanos, y en ese minuto su sueño se llegó a cumplir cuando ellos se postraron a él. ¡Pum! Lo que ellos intentaron para mal, les dijo, Dios lo usó para bien después en la historia. Lo que quiero que lleguen a entender es de que van a haber situaciones donde Dios te va a retar y te va a confiar más. Y tu trabajo no es de decir es mío, es de decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Pónganse de pie. La imagen que ven atrás de mí y esto es tan lindo porque cuando pude poner esto y verlo dije, oh my gosh, es otra confirmación del mensaje. Adán fue el diseño original de Dios, que le dio identidad, autoridad, propósito y mayordomía. Pero aquí en el diseño se llegó a perder lo que era parte del propósito y la mayordomía. Pero hubo un descendiente de Adán que venía de Abraham, que venía de Isaac, que venía de Jacob, que era José, que fue el ejemplo en el Antiguo Testamento de un mayordomo que fue próspero en su más alto momento y en su más bajo momento. Fue fiel y fue próspero. Y por la obediencia, y mayordomía de José, su descendencia, que es el pueblo de Israel, pudo llegar a existir. Porque si saben Biblia, saben que Cristo vino de la descendencia de David, que vino de la descendencia de José, que vino de la descendencia de ¿quién? De Jacob, que vino de la descendencia de Isaac, y vino de la descendencia, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y Cristo vino a hacer la restauración, la cual nos permitió a nosotros llegar a recibir el regalo de la salvación. La mayordomía, dicen todos, ya entiendo que es administrar. Pero es más que administrar, porque administrar no toma mucho.
Simplemente lo haces y lo haces muy bien cuando se requiere de tus beneficios. Pero cuando nosotros llegamos a entender que la mayordomía es algo más, lo hacemos entendiendo que todo lo que Dios pone en nuestras manos es de Él y nosotros solo somos mayordomos. Y este es un ejemplo que me dio alguien en un momento cuando llegué a un punto de mi vida donde había alcanzado religiosamente todo, donde tenía título, donde, cuidado porque me dicen reverendo, pero lo entregué todo porque a mí no me importa el título. Lo que me importa es tener una relación con Jesús que hace que por mí la gente llegue a sus pies y cambie. Pero siempre quedó conmigo esta imagen que me enseñaron. Y para ustedes se la entrego, que un mayordomo, ponte aquí. Yo te voy a posicionar, tú tranquilo, no te preocupes, Araí. Cierra tu mano. ¿Te puedo presentar que un mayordomo se mira así? ¿Nunca has ido a un restaurante donde muy elegante, donde no voy yo porque cobran mucho, donde el mesero se para a tu lado y tú estás comiendo y él está listo a atenderte? Un mayordomo dentro del reino de Dios se mira así, que está dispuesto a servir a cualquier momento. Esto es lo que era José en aquel tiempo. Y cuando Dios dice, ¿sabes qué? Has sido fiel mayordomo, te voy a entregar las llaves de una casa. Lo que el mayordomo hace no es decir, es mi casa, dice, Padre, mi casa y yo te serviremos a Jehová. You see the song? Oh my gosh, ustedes no entienden mi emoción. Está bien que digan que estoy loco, pero es por Cristo. Y entonces tú eres tan fiel que Él dice, ¿sabes qué? Te voy a bendecir con más y te doy el carro del año. Y dice, pero has sido tan fiel conmigo, Arnold, que lo que viene por ti, viene para ti, es algo más abundante de lo que tú puedes imaginar. Y eso es para ti. Pero para nosotros, lo que ser el mayordomo dice, cuando llegamos a ese nivel, Dios dice, ¿sabes qué? Voy a bendecir tu vida con estas finanzas en millones. Esto representa millones. Y Arnold está listo y esperando escuchar la voz de Dios, pero está disfrutando también. No crean que es un esclavo. Y Dios regresa y dice, ¿sabes qué? Has sido fiel, entonces te voy a bendecir más. Y llega al punto de explotar como José, de la manera que ¿sabes qué? Te voy a elevar a una manera de que es nadie ha escuchado de esto. Y voy a bendecirte donde tú tienes bendiciones generacional, donde van a impactar el mundo para mi gloria. Pero esto es ser un mayordomo, no es solo recibir. Párate al lado. Es estar listo a escuchar la voz de Dios cuando Dios dice, quiero que le des todo, menos $5 y las llaves del dinero. It's okay. Ser un mayordomo es poder recibir lo que Dios pone en nuestras manos, pero no decir que es mío. Es escuchar cuando Él diga, es tiempo que tú se lo entregues a alguien, que nosotros no peleemos o luchemos, que nosotros simplemente seamos obedientes, aunque signifique, yo te había dado $55. $55 o 10% de eso viene a ser $5.50. Te falté los 50 centavos. Pero aun cuando significa que Dios nos pide vivir al 10% y darle a Él el 90%. Thank you. Se quedan con el dinero y me regresan las llaves. Dáselo a Él. Ser un mayordomo
Va más allá de finanzas. Es poder ser un líder que administra con la perspectiva de que quiero que Dios haga con mi vida y lo que yo tengo, lo que Él me pide, y no me duele. Ahí donde estamos, vamos a cerrar con una oración, pero no puedo dejar pasar sin hacer el llamado. Si es tu primera vez o has visitado unas par de veces y no es tu casa, va a haber una mesa afuera. Pero si por primera vez o segunda vez has escuchado la palabra de Dios y dices, ya, wow, ok, la palabra de Dios, quiero darte la oportunidad de que si hay alguien que no conoce a Jesús como su Salvador, quiero darte ese privilegio y esa oportunidad de poder llegar a aceptar a Cristo. Y créeme que no es para la vanagloria mía ni de la iglesia, es porque del minuto que tú aceptas a Cristo, tu vida cambia de una manera tan hermosa. Romanos 10, del 9 al 10 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que eso está diciendo es de que confesamos que Cristo murió en la cruz, y esa es la oportunidad que tenemos. Pero lo lindo comienza a suceder cuando llegamos a Romanos 12, donde dice que permitamos, en el capítulo 2, que seamos transformados por la renovación de vuestro entendimiento, donde nosotros llegamos a cambiar cómo pensamos, cómo somos, porque nos presentamos como un sacrificio vivo. Y es una oportunidad que yo no me viene la palabra, pero es una oportunidad que cuando yo pude ver a Cristo como mi Salvador y le dije, ¿sabes qué? Nací en el Evangelio, pero no era correcto y yo actuaba de mi manera. Hoy quiero darte mi vida. Mi vida cambió, donde no es que recibí millones, simplemente recibí una paz que sobreabunda todo entendimiento. Y ahora cuando yo camino mis días, le digo, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y ese es el regalo que si alguien quiere recibir, está dispuesto. Simplemente tienes que decir, I want to. If not, that's okay. Otro llamado que quiero hacer es de que si tú has caminado en los caminos de Cristo, pero nunca has tomado la decisión de bautizarte, los bautismos se acercan, y si estás interesado o te ha conmovido el corazón, levanta tu mano o habla con alguien que tenga la camisa de hospitalidad, para que podamos apuntar tu nombre y poder celebrar ese día de que una vida más ha no solo llegado a los pies de Cristo, pero ha sido transformado para su gloria. Si no hay nadie, that's okay. Pero para nosotros el mensaje de hoy, espero que cuando salgan por esas puertas, que comiencen a pensar, Padre, me han bendecido, pero ya entiendo que no es mío. Para otros quizás le estamos pidiendo a Dios algo y nos enojamos con Él y le decimos, pero Padre, yo quiero ese carro Porsche. Y dice, pero si ni el Honda que tienes lo lavas, ¿cómo te voy a dar otro? Pero Padre, te he estado pidiendo que tú expandas mi descendencia. Y Dios dice, pero es que quiero que seas fiel donde te encuentras. Es que lleguemos a entender de que donde estemos, que nosotros, y este era mi punto número 3, que la temporada de nuestras vidas van a cambiar, pueden cambiar, que nuestras circunstancias van a cambiar, mas sin embargo que la fidelidad de tu mayordomía jamás llegue a cambiar. Oremos y cantamos levantando, y les pido esto y les reto que levanten su voz cantándole a Él, que es un Dios de generaciones. Padre, te doy gracias por el